Y a las 7:06 de la mañana, lo anunciado por Jaime, estamos ya en comunicación con Gonzalo Banda, analista político y docente de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Y Gonzalo nos va a ayudar un poco a entender o a interpretar las tendencias en las encuestas de opinión para la segunda vuelta. Recordemos que tenemos encuestas sobre intención de voto y tenemos simulacros de votación y además tenemos varias encuestadoras con distintas metodologías en este momento trabajando en campo. Gonzalo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo. Buen día, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Gonzalo. Algunas cosas que podríamos ir, ¿qué cosa encuentras en común? Si bien no se comparan los resultados, sí se comparan las tendencias. ¿Cuál sería para ti el factor común que se puede repetir a nivel tendencias en cada una de las encuestas? Bueno, lo que hemos visto es que ya ha habido desde hace varias semanas un estancamiento de la postura del candidato Castillo. Creo que en eso coinciden tanto la encuesta que no ha salido ayer, que es Datum, pero sobre todo también Ipsos, CPI, ¿no?, que hemos visto ayer, y el mismo IEP, que los ponen en un mismo rango a Castillo, incluso algunos con una pequeña caída, pero digamos que Castillo está ahí, no ha crecido, no ha ganado mucho voto. Al contrario, en algunos desagregados, especialmente por regiones, ha perdido algunos puntos, ¿no? Y por otro lado tenemos la otra tendencia al alza de Keiko Fujimori, que ha venido creciendo, si bien no considerablemente en la última semana, porque el gran estirón lo pegó hace ya 2 semanas, y después ya le está costando crecer, ¿no? Si bien ha crecido algunos puntos, tanto sobre todo en la encuesta de Ipsos, también en CPI ya se ve ahí un pequeño estancamiento. Creció bastante, pero de ahí se ha mantenido. Pero, por ejemplo, Gonzalo, miremos en cifras del interior, ¿no?, que es interesante, porque hace algunas semanas precisamente, con lo del estirón, como lo llamas, se decía, ¿no?, que la señora Fujimori necesitaba el norte, ¿no?, para lograr una buena puntuación, y de alguna forma lo ha conseguido, ¿no?, aunque mirando Ipsos, esta es encuesta de intención de voto. 39 la señora Fujimori, 33 Pedro Castillo. No hay mucha diferencia, pero en efecto ha conseguido el norte. En el centro y en el sur Castillo se la lleva. En el sur 59%, en el centro 53%. Repito, cifras de Ipsos, encuesta de intención de voto. ¿Cómo ves aquí, desagregando por regiones, los puntos que ambos puedan conseguir arrancharse o arrancarse, para ver si la señora Fujimori da o no el volteretazo, o esta situación de pegadito que está reproduciéndose, por lo menos en las 3 encuestas, salvo IEP, ¿no?, que mantiene una distancia mayor de 5, pueda cambiar o no? Sí, importante, ¿no?, el respaldo partidario de César Acuña, no tanto por lo que significaba de endoses de votos, sino como aparato logístico, ¿no? Si había un partido que podía darle a Keiko Fujimori algún tipo de respaldo, no solamente como espaldarazo político, sino como votos, y ese era pues César Acuña, ¿no? Y ciertamente haber empezado ya su gira de desplazamiento territorial a Keiko Fujimori le comienza a dar fruto, ¿no?, en esta campaña electoral. Entonces se comienza a recuperar en el norte, ¿no? Si bien está ajustado todavía el combate en el norte y Castillo está peleando, bueno, Keiko Fujimori se ha recuperado, ¿no? Y creo que es allí donde va a estar la oportunidad de Keiko de ganar. Keiko tiene que ganar el norte, ¿no? Ahora, si quiere mantenerse competitiva, ¿no? Claro, el norte, Lima, son plazas muy fuertes, que recordemos que Castillo tiene sectores, los sectores D, que son más numerosos, entonces no solo es quién gana por región, sino además qué grupo socioeconómico también se va convenciendo. Pero Gonzalo, tenía una pregunta porque Ipsos hace una cosa interesante, hace un simulacro de votación y hace una encuesta de intención de voto, y lo que se nota es que los indecisos, que por supuesto a la hora que les pones una cédula
ya pues tienen que elegir, ¿no es cierto? Se reparten casi de manera proporcional entre Keiko y Castillo, es decir, digamos la mitad para cada uno, por decirlo de alguna forma. ¿Crees que hay alguna posibilidad? Porque entonces el campo está en los nulos y viciados, ¿no es cierto? Es ahí donde tienes que ir a rascar, porque los otros ya sabes que se van a repartir de manera fundamental, de manera equitativa. ¿Crees que haya posibilidad de revertir el voto viciado y nulo? ¿Crees que haya posibilidad de quitarle voto al otro? ¿Cuál de los dos escenarios es más factible en estos momentos? Sí, en las últimas semanas lo que pasa en el Perú es generalmente entramos a una especie de valoración entre el temor de uno y la racionalización del voto. Eso siempre sucede, ¿no? Al inicio estamos muy movidos por las emociones y por lo que los candidatos suscitan en nosotros, pero ya sobre las últimas 2 semanas lo que comienzan a primar es algunos temores y el candidato tiene que conseguir no solamente una adhesión por los sentimientos, sino también esa adhesión final que el ciudadano ya comienza a valorar. Ya casi pragmática, diríamos, o sea, apelar más al pragmatismo, ¿sabes qué? Conmigo no va a quebrar tu empresa, cosas por el estilo. Exactamente, ¿no? Porque ahí vas aminorando los temores que puedas tener en un caso, en este caso digamos que la propuesta de Castillo despierta más temores en algunos sectores y la propuesta de Keiko Fujimori también representa algunos temores, pero de otra índole. En el caso del pragmatismo que bien señalan ustedes, esta semana muy probablemente tenga que ser una semana de definiciones, sobre todo para el señor Castillo, ¿no? Que mañana presenta su plan, presenta su equipo técnico, una ligera contradicción en la cronología porque él decía que los equipos técnicos son parte de una repartija, Dixit, y ahora más bien los tiene que presentar y más o menos ya se tiene un poco claro quiénes son. Ha habido una presentación el fin de semana en la Plaza Manco Cápac, personalidades como Avelino Guillén, entre otros. ¿Cómo ves la performance Castillo, mi querido Gonzalo? Porque lo que se ha dicho en las semanas anteriores es que Castillo habría tocado techo y que toda la campaña de, no soy el sistema, soy el antisistema, ¿no? Vengo a traer reivindicaciones y todo el discurso previo ya se estaría desgastando y más bien ya tiene que pasar al momento de decir cómo lo va a hacer y quiénes son precisamente quienes lo acompañan y si Cerrón o no Cerrón y Miguel del Castillo y todo este culebrón que precedió la semana pasada. ¿Cuál es tu evaluación sobre la performance Castillo y si crees que esta semana podría dar, digamos, el salto o no? Sí, Jaime, lo ha hecho mal, ¿no? Las últimas 2 semanas de Castillo han sido bastante malas. En términos pragmáticos te diría que incluso yo sigo sorprendido que él en todas las encuestas siga primero a pesar de varias metidas de pata que ha tenido, lo cual habla de de una resistencia de su votante, ¿no? Que aparentemente si el señor Castillo se pusiera un poco más ordenado, para usar una palabra suave, no fuera tan desprolijo, ¿no? Lo que vimos el sábado fue pues una serie de desprolijidades. Parece ser que su votante lo único que necesitaría es una razón más o menos consistente, ordenada, para darle su voto, ¿no? Hay algunos que se niegan incluso a dejar de darle su voto, ¿no? Y en eso que muchos ven un punto débil, sería interesante ver cómo se va a mover un poco ese votante que está todavía indeciso, ¿no? O que está por el voto blanco nulo, una cosa que hace bien el IEP en eso, ve bien un poquito por quién no votaría de ninguna manera, o por quién todavía no votaría. Creo que hay un gran espacio para que las candidaturas puedan recibir un voto que en este momento puede estar medio dubitativo. Y en el caso de Castillo, a mí me parece, y yo sigo un poco perplejo que él continúe, a pesar de muchos errores en ese lugar. Y yo creo que se lo debe nada más que a su opositora, que es Keiko Fujimori, quien no suscita muchas emociones también, ¿no? Entonces, en ese sentido, que a él le ha tocado
un voto casi por defecto, ¿no? Ni bien entró a segunda vuelta, la gente dijo, ok, Keiko no, pac. Y por supuesto no vamos a negar que tiene un grupo al que representa firmemente también. La chamba de Keiko ha sido mucho más difícil y tiene que arar mucho más para convencer que ella es una opción. Finalmente, ¿crees, Gonzalo, que en estas 2 semanas son un universo en una campaña, ¿no? Son como años perro, digamos, para otras cosas. ¿Crees 20 días más o menos, ¿no? Estos 20 días para una campaña pueden ser hasta demasiados. Las tendencias se pueden cambiar, etcétera. ¿Cuál crees que tendría que ser la apuesta de cada uno de los candidatos? ¿Lo que pasó el sábado los favorece, los perjudica? ¿El camino que está tomando Castillo lo refuerza, lo debilita? ¿Qué nuevas armas tiene que tomar Keiko? Porque Keiko también cambió de carril, o sea, cambió de estrategia rápido cuando se dio cuenta que no funcionaba, pero ya no, esa ya la hizo subir y parece que no la hace subir más. Te vamos a pedir, Gonzalo, disculpa que me extendí en la pregunta, que te quedes con nosotros un momento para nos des la respuesta después de la pausa. Se nos quedó una pregunta pendiente con el analista político Gonzalo Banda y le queríamos simplemente preguntar en este punto de la campaña en que ambos candidatos claramente han tomado distintas estrategias. Castillo empezó a formar un equipo o a mostrar un equipo, a tener más voceros, y Keiko logró pasar del anticomunismo a una cuestión más propositiva. Pero Keiko también necesita un nuevo mensaje, digamos, cada cierto tiempo hay que renovar. ¿Les funcionará? ¿Keiko tiene que cambiar otra vez? O sea, no cambiar, sino dar un paso más adelante. ¿Castillo está yendo en la dirección adecuada para sus fines? Hay 2 ideas que los 2 candidatos han intentado posicionar. Keiko ha dicho cambio hacia adelante, pero la pregunta sería, ¿qué va a cambiar? ¿No? Yo le he escuchado mucho a ella y a sus voceros hablar del cambio, pero no me queda claro todavía qué va a cambiar, porque ella insiste con esta figura del cambio hacia adelante, pero en las entrevistas, en las últimas por lo menos que he podido ver, no me dice claramente qué va a cambiar, sino casi siempre me dice qué va a defender de lo que ya hay, ¿no? Y qué es la diferencia del candidato que está corriendo en la otra vereda, ¿no? Y creo que eso es algo que ella no logra transmitir, ¿no? Ni siquiera en su propuesta, ni siquiera en su mensaje, porque es verdad, tú puedes decir que eres el cambio hacia adelante, pero si no me dices qué vas a cambiar, ahí yo tengo un problema, ¿no? Y en el caso de Castillo, él me dice que va a cambiar muchas cosas, pero no me dice cómo va a cambiar. Entonces, dentro de la realidad, en el cómo, sí, Castillo tiene que saber que aunque su plan pueda ser un plan que plantee un modelo de Estado, otro modelo de economía y todo, eso tiene que defenderse con profesionales, con gente que pueda hacer los cálculos y pueda transmitir algún tipo de certidumbre a su votante de que eso no va pues generar pues una fractura. De eso precisamente vamos a hablar, Gonzalo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo, Gonzalo Banda, analista político. Decía que de eso precisamente vamos a hablar, del cómo quiere o pretende aplicar Perú Libre un programa de gobierno. Hasta la próxima, Gonzalo. Que tengas muy buenos días. Gracias, Gonzalo.